Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias de Historia de la Psicología. Esta es la primera sesión y pues antes de comenzar con este bonito cartel que tenemos el día de hoy con el doctor Germán Álvarez y la maestra Yolanda Bernal, también vamos a presentarles pues los agradecimientos a la Facultad de Psicología, por supuesto que a la División de Universidad Abierta, la maestra Karina Torres, al ingeniero Jorge Gold, que siempre nos apoya, a la maestra Gaby Villarreal, que también hace muchos esfuerzos por la difusión y por nuestros carteles y nuestras constancias también. Bueno, pues vamos a dar paso a la primera presentación y al proyecto PAPI, IN 401222. Una de las actividades que conjuntamente organizamos. Bueno, les comento que vamos a dar paso a la primera presentación. Estas conferencias que hemos organizado en 2 sesiones, una matutina, otra vespertina, para que pues nos puedan acompañar la mayor parte de los estudiantes y que además se graban y se distribuye pues ahí la liga para que puedan verla quienes no nos acompañen en vivo. Vamos a hacerlas dando pues una mirada que les complemente, que les apoye especialmente a los estudiantes de primer ingreso de Historia de la Psicología. Pero por supuesto que esperamos puedan ser temas de interés pues para quienes tengan el interés y la paciencia de buscarnos. Entonces, voy a empezar yo, no es lo más correcto o lo más amable, pero el tema es introductorio y creo que la primera presentación pues va a quedar más en un orden que le va a pues enseguida presentaré al doctor Germán Álvarez, él nos va a hablar de la tradición psicosocial y ahora vamos a ver por qué hablamos de tradiciones, y después a la maestra Yolanda Bernal, que ella nos va a hablar del psicoanálisis. Entonces, pues vamos a dar principio a estas presentaciones, comparto la pantalla y vamos, espérenme un momentito, estamos acá. Espero que todo bien. Si algo falla, por favor me dicen, porque después uno no se da cuenta y ya se quedó solito hablando. Bueno, me corresponde hacer esta introducción hablando de las tradiciones de pensamiento psicológico y en esta ocasión también quiero enfatizar en el tema de la discontinuidad, que son, digamos, formas o maneras en las que organizamos el estudio de la psicología, este nacimiento o lo que consideramos el nacimiento, los orígenes de la psicología científica. Nosotros tenemos como objetivo, se los comento, como objetivo general de la asignatura, y lo tomamos como introducción, que el alumno adquiera conocimientos básicos acerca del surgimiento y devenir histórico de las principales tradiciones de pensamiento psicológicas contemporáneas, de conceptos y presupuestos básicos, de principios y postulados que conforman sus respectivos marcos interpretativos. Con este objetivo general de la asignatura, nosotros hemos hecho una, digamos, organización en 6 unidades, se las presento aquí rápidamente, en donde empezamos efectivamente hablando de lo que sería la fundación de la psicología científica, y ahorita mencionamos por qué hablamos de un momento fundacional. Y después vamos a tener 5 tradiciones. No las presentamos en las sesiones en este orden, van a presentarse el día de hoy la tradición psicosocial y la tradición psicodinámica. Y la próxima semana nos hablarán de la tradición psicobiológica, del pensamiento conductista y por cierto, una charla muy interesante que planteó la maestra Nuri Domenech, en donde hablará de las mujeres y el conductismo, y el devenir de la tradición de pensamiento cognitiva. Entonces, no, esperamos que el orden no afecte la presentación, y además en este momento pues ustedes, estudiantes de historia, ya van avanzados en algunas tradiciones y otras estarán por verlas, entonces creo que esto se irá acomodando.
¿Por qué insistimos en este tema? ¿Por qué iniciar hablando de tradiciones? Bueno, pues básicamente porque pensamos que bueno, por varias razones. Una de ellas, en el esquema que encontramos, no se indica esta organización por tradiciones, en la cual los primeros 4 semestres, como vamos a ver ahora en otro esquema, se han organizado. El área de formación general cubre esos primeros 4 semestres, y sin embargo, nosotros encontramos en la página de la facultad, pues, además incompleto, este esquema del área de formación general, del primero al cuarto, y luego nos dicen de la formación sustantiva del quinto al séptimo, y de la formación terminal en el octavo semestre. Pero en realidad aquí les está faltando el área contextual. Este es un esquema mejor, o que Más presenta de mejor completo. manera lo que serían nuestras áreas, en donde la formación contextual es un área independiente de las otras 3 y que se da a lo largo de los 8 semestres. Pero bueno, esto se ha representado y se ha quedado de esa manera por alguna razón en nuestra página. También en la página de la facultad van a encontrar las materias así presentadas, estas son las del primer semestre, en fin, pero en realidad no se puede, ustedes no pueden ver la manera en la que efectivamente están organizadas estas distintas asignaturas, tanto del primero al cuarto semestre. Y aquí, bueno, nos interesa presentarles este esquema porque la materia de historia de la psicología va a tener una organización, una estructura en donde van a ver estas tradiciones, estos orígenes de la psicología, y luego, claro, durante los 4 semestres ustedes abundarán ya no solo en los orígenes, sino seguramente en las formas contemporáneas que han ido tomando estas distintas tradiciones o concepciones que se originan de esa manera. Entonces, pues creemos que es importante en algún momento, y historia tal vez siendo esta asignatura del primer semestre, que ustedes tengan esta perspectiva, esta organización la tengan presente y puedan ver estas asignaturas que están cursando, el lugar, digamos, que van teniendo en relación a las distintas tradiciones. No hemos puesto aquí las asignaturas de contextual, pero bueno, ellas, digamos, también están en estos semestres, y también en estos huequitos, pues ustedes verán que van a tener, por ejemplo, en el caso del primer semestre, historia de la psicología, en el cuarto semestre, filosofía de la psicología. Entonces, esperamos que puedan tener una visión más coherente y organizada de las asignaturas que no están sueltas dentro del área de formación general. La historia de la psicología como asignatura, decíamos, se imparte en el primer semestre, y nosotros encontramos junto con estos autores, Fuchs y Rini, que la historia de la psicología es una fuerza integradora del currículum. Entonces, esta idea nos parece importante para poder comprender cómo se hilan, cómo pueden estar entretejidas o por qué son diversas, pero parte de una misma disciplina, distintas concepciones, que es el caso de nuestra disciplina. Lo irán viendo ustedes, lo irán encontrando, y pensamos que no debe ser un motivo de preocupación, sino de comprensión, el por qué la psicología es una disciplina heterogénea y al mismo tiempo, pues con distintos objetos y métodos de estudio. En esta ocasión quisiera yo hacer énfasis entonces, porque también tiene que ver con esto que les comento, una noción que hemos retomado de discontinuidad y que no es común en los cursos de psicología tener esta perspectiva. En muchos casos, nosotros encontramos que los libros de psicología ubican el nacimiento de la disciplina
desde los griegos, los antiguos griegos, y nos van a hablar, no sé si nos va bien de Aristóteles, pero podrían empezar con Sócrates, en fin, y se hace como si fuera un continuo donde se han venido hablando de cuestiones psicológicas hasta lo contemporáneo. Básicamente la idea que hemos tratado de manejar dentro de la estructura de este curso es que la psicología científica, ha surgido hasta el siglo XIX como parte de todo un movimiento de distintas disciplinas que se independizan de la filosofía justamente en el siglo XIX y que van partiendo, digamos, de una forma de buscar el conocimiento, de conocer a partir del siglo XVII, con lo que se ha llamado la revolución científica. Bueno, esto va siendo parte de esta idea de discontinuidad. Entonces, la psicología que se imparte en la facultad, se habla de que es una psicología científica, luego no en este curso tan directamente, sino en filosofía de la psicología, entrarán ustedes ya con muchos más conocimientos acerca de todas estas tradiciones, han llevado todas estas asignaturas a poder reflexionar con mayor contenido acerca de qué es esto de ser una disciplina científica o en qué puede consistir, qué controversias hay al respecto. Pero en este momento, pues básicamente presentamos la idea de que la psicología la concebimos como, o su historia la concebimos como la historia de una ciencia, que es el producto de una discontinuidad que se marca por la ruptura con un conocimiento anterior. Esto es básicamente el conocimiento filosófico, y vamos a ver en qué términos, porque hay otros elementos donde el conocimiento filosófico sigue estando presente en la reflexión y en el estudio de lo psicológico, pero de una manera distinta. Y bueno, pues por eso empezarán ustedes o tendrán esta primera unidad donde se estudia cómo la psicología surge como disciplina independiente durante el siglo XIX. Para algunos es efectivamente difícil comprender la noción de discontinuidad en la historia de la ciencia y todavía más reconocerla pues en la historia de la psicología. Generalmente en los cursos de historia, como mencionábamos ya, se sigue esta idea evolucionista de acumulación de hechos, de conocimientos, como si fuera una especie de bola de nieve, ¿no? Donde unos dijeron algo y el que siguió dijo, agregó, complementó, y como si esta historia continuista o acumulativa fuera la de nuestra disciplina. Bueno, nosotros consideramos que bajo el discontinuismo, pues no procuramos entender un surgimiento y el desarrollo de la disciplina con base en largas cadenas de autores o pensadores que ya habían descubierto algo, que otro ya había dicho, en parte. Tampoco, y eso es importante, pensamos que se trata de que una disciplina nace espontáneamente. Y aquí tomo esta frase que me gusta mucho de Coiré, donde dice como Atenea de la cabeza de Zeus. El surgimiento de una disciplina independiente, de una nueva ciencia, es preparada por un gran esfuerzo del pensamiento anterior. Y esto pues es parte de lo que queremos retomar en esta asignatura. Tanto Coiré como Bachelard, pero me refiero primero a Gastón Bachelard, son autores que plantean para la historia de la ciencia, no de la psicología específicamente, aunque Bachelard se referirá al psicoanálisis en una buena parte de su obra, a la discontinuidad en su caso, la denomina ruptura epistemológica. Y pues aquellos estudiantes interesados, aquí muestro algunos libros de la obra de Bachelard, muy interesante, la formación del espíritu científico, la filosofía del no, que vale la pena que puedan, ahora sí que en sus ratos libres, leer y consultar para ampliar estos horizontes. Bueno, entonces Bachelard va a considerar que para conocer verdaderamente los seres humanos, pues debemos ir en contra de conocimientos anteriores, conocimientos mal adquiridos, prejuiciosos, y que tenemos que superar obstáculos epistemológicos para llegar a una comprensión científica
del conocimiento. Esa es una manera, digamos, en la que Bachelard ha planteado el asunto. Por otra parte, está Alexander Coiré, que tiene una concepción también discontinuista dentro de la historia de la ciencia, y él, por ejemplo, pues se basa en casos de la historia de la ciencia, de la física, no solo de la astronomía, básicamente, en fin, estudia estos temas y crea una interpretación discontinuista de la historia que a nosotros nos ha parecido también útil para comprender el origen y el desarrollo de nuestra disciplina a partir del siglo XIX. Bueno, podemos decir que durante siglos hay un manejo, se habla, se escribe acerca de lo psicológico, pero vamos a ver y vamos a justificar por qué pensamos que es efectivamente hasta el siglo XIX en donde se constituye la psicología como una disciplina independiente. El mismo movimiento de otras disciplinas sociales que hacen la sociología, la antropología, la economía, la historia, están en ese mismo proceso durante el siglo XIX. Creo que no abarcaremos todo eso en el curso, pero efectivamente creo que puede darnos una perspectiva para una mejor comprensión de lo que vamos a encontrar después con el surgimiento de la psicología y la diversidad y la heterogeneidad de esta disciplina. Bueno, esa historia discontinua en esa diversidad de las tradiciones, pues es la que les queremos compartir. Muchas gracias. Y me sigo con la palabra un minuto para darle paso a la presentación del doctor Germán Álvarez Díaz de León, que nos va a hablar acerca de la tradición psicosocial. Y pues adelante. Y Germán, con tu presentación. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo me da muchísimo gusto tener el gusto de estar con Yola, con Suraya, con el ingeniero Gold y con ustedes. Me toca a mí hablar acerca de la tradición, ¿sí se alcanza a ver ya en pantalla? Sí. Tradición psicosocial, muy en la línea de lo que ha expuesto la doctora Monroy. Pero antes que nada, quisiera yo darle unos buenos días a todos mis cuates y a todos mis amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto que sigamos usando Zoom para encontrarnos. Esto no suple lo presencial, pero, por ejemplo, yo no había condiciones en la facultad y podemos seguir trabajando. Creo que una de las cosas que he insistido yo en las clases, estoy dando historia este semestre, es en las palabras tienen su connotación y hay que tenerla clara para entender cosas. ¿Qué se entiende por tradición? ¿Qué se entiende por psicosocial? Y un regalo de viejo que les doy a todos mis alumnos es, por favor, siempre piensen en objeto y método. Objeto y método están muy vinculados y esto les va a ser algún día valioso. El autor Laudán, del cual los que hicieron los programas tomaron la frase, es sociólogo. Los psicólogos siempre andamos viendo a quién le robamos cosas. En los 70s, cuando yo estudié, bueno, estudiamos los tres, ¿verdad? Por muy jóvenes que sean ustedes, también son de ese plan. Cuando estudiamos, estaba de moda otro autor, y es siempre complicado juntar cosas que se parecen, pero no lo son. Puede decir psicoanálisis o cognición, donde hay muchos autores, y quizá ahí es donde yo entendí esto del objeto y el método de estudio. Laudán, este señor nos habla de tradiciones, de formas de plantear problemas, de estudiarlos y de explicarlos. Yo puse en forma muy sencilla. Y doy un ejemplo. Depende uno qué maestro y qué libro lea. Es la línea de tiempo que haría en este caso, psicología social. La versión norteamericana dice que la psicología social empezó en 1908 y de ahí para real. Sin embargo, hay otros que la mandan al siglo anterior e incluyen autores que no necesariamente son psicólogos. Y esto tiene su magia y su chiste. Van a tener, por ejemplo, en el cuarto semestre, una materia que se llama Psicología Social de lo Colectivo, y un adorado amigo nuestro, que es el doctor Pablo Fernández Chrysler,
él insiste en indagar la historia de la psicología colectiva. Y en esta psicología colectiva, pues hay autores que no son psicólogos, gracias a Dios, que empiezan a dar explicaciones acerca de cuando estamos en bolita y cómo somos. Entonces, con esto en la mente, un autor dice que hay dos orientaciones: la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. Va de vuelta. Una es la psicología social psicológica y la otra es sociológica. La sociológica son autores como Pablo Fernández Crisler y todos los que lo seguimos, donde pensamos que el pensamiento, lo que se dice acerca del comportamiento humano, pues no tenemos la propiedad de los psicólogos ser los únicos que están preocupados o interesados en esto. Así, fenómenos tales como, imagínense, la chusma ahí, irredente especie municipal, atacando el Palacio de Versalles. La burguesía, oh my God, ¿quiénes son estos nacos? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? ¿Por qué son tan violentos cuando están en bola? Estos fenómenos, los intelectuales de la época, pensaban que el contagio, la imitación, hay varios valores por los cuales la gente actuaba diferente a cuando está sola. Pablo Fernández reivindica que hay una psicología social a partir del siglo XIX, no del XX. Y la otra versión son los psicólogos norteamericanos que piensan que la psicología social empezó con ellos en 1908. Mi obligación el día de hoy es un breve repaso a las dos versiones. Por ejemplo, Murphy, que es uno de los autores de psicología, nació en el mejor año que puede haber en este siglo, que es 1949. Él reconoce como primer psicólogo social a Thomas Hobbes en el siglo XVII. Y muchos dirían, oiga, pero ese no era psicólogo, porque no había psicología todavía, no había papelitos como el que ustedes van a obtener que dice en la sala de su casa, señor psicólogo. Yo espero que lo hagan honradamente y no plagien ninguna tesis. Otros autores le conceden a Comte la paternidad de la ciencia sociológica. Comte va a ser un autor fundamental para las ciencias sociales en plural, no tan solo para la psicología. Él es el autor, ustedes saben, de la visión positivista del tema, y fue de los primeros que clasificó las ciencias. La psicología no tenía la menor idea, no estábamos considerados una ciencia. Kant, varios de los grandes autores, pues no estaban claros que estudiar la ciencia, la psicológica. Hay otros autores que proponen el año 1860 como en el inicio de una nueva perspectiva psicológica y sociológica con la publicación de Morris, Lazarus y Herman de, quién sabe que sea esto, pero sí, la última parte dice que se llama Psicología de los Pueblos, la Volcker Psychology. La Volcker Psychology, piensen por lo que más quieran en una Europa que se está dibujando y desdibujando constantemente, y la gente se pregunta, ¿y cómo somos? En México, por ejemplo, no había mexicanos antes de 1821, que no se llamaba México, ni había mexicanos. Y siempre hay la preocupación de cómo somos. Cómo somos, desde los griegos y los romanos eran muy envidiosos. Todo lo que no eran ellos eran los bárbaros, ¿no? Que son los bárbaros. Lo que no somos nosotros son los bárbaros. Es cómo somos, porque sabemos que hay otros pueblos que comen diferente, que visten distinto, que creen en cosas distintas, etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pueblos? Y va a ser de gran importancia porque en psicología vamos a hablarles de, pues para este punto de partida que decía Soraya, creo que hay cierto consenso entre todos de que Wilhelm Wundt se le concede la paternidad de la psicología. La paternidad es un acto de fe como también la humana. Quién sabe quién haya sido el padre. La madre no hay duda de la filosofía. Pero el padre, ahí sí hay dudas. Y por eso es esta vaivén de quién es nuestro papá. Y andamos como el autor de que anda en Comala buscando al padre perdido. Los señores están ahí, ninguno es psicólogo.
Pero las explicaciones que nos dieron hasta la fecha seguimos usándolas. Va de vuelta. Psicología social, Le Bon y Gabriel Tarde, que son los primeros autores que explican fenómenos colectivos. Durkheim, que es un autor citado en todas las ciencias sociales, pertenecen a esa psicología social sociológica. ¿Por qué? Porque sin ser psicólogos, hablaron de lo psicológico o de fenómenos psicológicos. Y en el caso de la psicología social psicológica, en los textos norteamericanos sobre todo, en el año de 1908 es motivo de gran fiesta. Se publica coincidentemente 2 libros que se llaman así, Psicología Social. Uno de ellos del sociólogo Edward Ross y el otro del psicólogo McDougall. Ambos textos inician, para algunos autores, lo que se da a la psicología social. McDougall y Ross son los 2 señores que han sido. Quisiera recordar e insistir mucho que Ross es sociólogo y McDougall es psicólogo. Ahora, ¿qué significa ser psicólogo en el siglo XX, en 1908? Pues no había muchos psicólogos jóvenes. Si partimos de la hipótesis de que en 1896, con el laboratorio en Leipzig, se funda la psicología, los primeros que colgaron en la sala de su casa un cuadrito que se acredita a Perenganito como psicólogo, no fueron ni Freud, ni Wundt, ni Pavlov, ni grandes de los grandes hacedores de la psicología y las grandes deudas epistemológicas que tenemos, ninguno de ellos era psicólogo. Hablan de cosas psicológicas y son rescatables todas ellas. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que cayó en mis manos, por azar, por eso me choca cuando va uno a las librerías que le molesten a uno. Ustedes son muy jóvenes y ya están acostumbrados a la librería de libre acceso. Los que tenemos un poco de canas, nos tocaron con un mostrador y un señor que te decía, ¿qué se le ofrece? Pues vengo el libro de tal, y entonces él iba por él y te lo traía. A nosotros estamos acostumbrados como el súper, de andar buscando. Yo siempre he dicho, los libros y las mujeres te escogen, nada que uno escoge ni libros ni mujeres. ¿Y por qué te escogen? ¿Por qué vuelto uno a verlas? Porque son guapas, los libros porque están bien diseñados, por el título, por el formato, y te jalan inmediato tu atención. Bueno, este libro es de un señor que el apellido pues, es hasta de broma, se apellida Tortosa, es español, y tiene una historia de la psicología moderna. Una gran dificultad que manifestó la doctora Suraya es que no hay libros escritos de acuerdo al enfoque que le damos a la historia de la psicología, de tradiciones. Ha sido un ejercicio intelectual ya de muchos años nuestro, tratar de juntar nuestros saberes para la explicación. Tortosa tiene la ventaja de estar en Europa ven la vida de otra manera. No hay un libro de historia de la psicología norteamericana que recoja Vygotsky, no existe Vygotsky para ellos. Y Piaget, créame que los escamotea. Es como las películas, empieza con ellos y acaba con ellos. Y Tortosa me regaló un esquema que me gusta, no es este esquema, pero yo así lo visualizo. Me dijo, si tú ves, hay 2 ejes. Un eje que es viejísimo, que implica cómo conocemos, y al cómo conocemos le damos siempre 2, al menos, explicaciones. Por la razón o por la experiencia. Racionalismo, empirismo. Y el eje ontológico que va del idealismo al materialismo. Bueno, lo que yo digo es, no hay una sola teoría de psicología que no puede ubicarse en los cuadrantes radiales de este esquema. Así, por ejemplo, el psicoanálisis estaría más cerca del racionalismo, del idealismo, que del empirismo, del materialismo, y el conductismo estaría más cerca de eso, y así puedo ir ubicando todas las corrientes. Sé que hay un disidente que lata dio, un tal Kant, se me acordaré. Para Kant la psicología no podía ser ciencia. Sin embargo, Kant dictó la agenda de 2 psicólogos que son importantes, de Vygotsky y de Piaget, de esos 2. Y Kant, a diferencia de esto de racionalismo y empirismo, decía, el conocimiento no está ni en el objeto ni en el sujeto, sino en la relación que se construye entre ellos, el famoso constructivismo tan de moda hoy. Pero vamos a la ortodoxia. La ortodoxia te dice, o eres racionalista, o eres empirista, o eres idealista, o eres materialista.
En este cuadrante, cualquier teoría y saber psicológico lo pueden ustedes ubicar. Y esto pasa, epistemo-what, y la maestra Suraya. Bien, chicos, ¿qué aprendimos sobre epistemología el día de hoy? Son maestros que no existen y alumnos que tampoco existen en la facultad. La epistemología estudia toda forma de conocimiento y que no hay que olvidar que el conflicto no es el único tipo de conocimiento, el científico no es el único tipo de conocimiento. Claro, porque la agricultura, las artesanías muestran formas de conocimiento necesariamente científicas. Y lo más importante, no invalida la labor de los científicos, simplemente reconoce el valor de otras formas de conocer el mundo y de nosotros mismos. Dios, ¿por qué no nos castigas con los alumnos así? La palabra epistemología suena como albur, como grosería, como algo raro. No es sencillamente cómo conocemos. Atrás de cualquier explicación terapéutica aplicada, se esconde esta parte. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que vimos es cierto y comprobable? Para los que hablan inglés, pues son los formatos de lo filosófico, la epistemología, que es lo que conocemos, la ontología, la metodología y la axiología. Los que no, si no sale la traducción abajo, esperen la próxima capítulo de este video que es donde saldrá. Este esquemita lo realicé junto con mis alumnos para, en un prontuario rápido, tratar de entender rápidamente a qué se refiere eso. Racionalismo es el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, es innatista. Idealismo, una teoría de la realidad del conocimiento, que atribuye un papel destacado a la mente en la estructura del mundo percibido. Dualismo, teoría en el que el universo explica en un todo formado por dos elementos distintos y casi irreductibles. Fenomenología, y así para tal. No continúo porque veo la cara de espanto de Suraya, de la simplificación de cosas tan profundas. Es un recurso tener un acordeoncito ahí para que sepan de qué estoy hablando. Me parece que en el caso de la facultad, para así ya aterrizar y concreto, está muy socorrida, muy de moda, muy afín la influencia de la fenomenología en los fenómenos sociales. Fenomenología, para que no se apantallen, es algo muy sencillo. Fenomenología es explicar los fenómenos tal y como aparecen en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pongo un ejemplo que espero que todo el mundo entienda. Para Perisur y otras empresas, ya estamos en diciembre. Sí, sé que estamos en octubre, pero para ellos estamos en diciembre. Y habrán visto que ya están llenos de adornos navideños. Todo el que haya visto un árbol de Navidad sabe que los foquitos no se están moviendo, pero nosotros percibimos como si se están moviendo. Ese es un fenómeno. Así aparece en nuestra mente. Los fenomenólogos van a ser los papás de la escuela de la Gestalt. Esta orientación y en un panorama filosófico en el siglo XX es filosofía de autores duros importantes como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Stein. Inspiró a los grandes autores del siglo XX en social, al menos a los que yo conozco de la facultad. Ay, perdón, pero alguien no está de acuerdo con que avance. Yo creo que una de las cosas, de los errores que cometemos a veces los profesores, es pedirle a ustedes cosas que nosotros no sabemos hacer o nunca les hemos enseñado a hacer. Líneas de tiempo y mapas conceptuales. Se los juro por Diosito lindo que les va a ayudar mucho en su vida saber hacer mapas conceptuales y líneas del tiempo. En esta materia es básico saber líneas del tiempo y hay software que es barato, regalado. Vayan con tía YouTube y díganle, tía YouTube, ¿cómo se hace un mapa? Y te sale de ahí el software gratis. ¿Cómo se hace gratis? Bueno, cuando uno ve en el espacio y en el tiempo del 18 al 20 y ve autores, aportaciones, etcétera, ve lo esencial de cómo va este desarrollo. Esto, si yo le empalmara a la psicología, esto es de sociología, si le empalmara a la sociología, verían ustedes que la psicología social de esta que sabemos nosotros
En Norteamérica surgió mucho la sociología, la escuela de Chicago, funcionalismo, y estas escuelas salieron por ahí. De ahí salió la sociología, que compartimos con ellos explicaciones de muchos tipos, el constructivismo, el existencialismo, etcétera. En este esquema que me conseguí el otro día, que también me gustó mucho, nos pone algunas de las tantas corrientes filosóficas de las cuales se nutre el conocimiento psicológico y por ende la psicología social. En la antigüedad ellos identifican al dogmatismo, al subjetivismo, al relativismo, al cinismo, epicurismo, estoicismo, escepticismo, y hay una preocupación por la naturaleza y origen de las cosas. En la escolástica, pues estuvo la filosofía más subordinada a la teología y la fe es el centro de estudio filosófico, de la escolástica y el realismo. En el Renacimiento, que es en el 14 y el 16, el hombre como centro del pensamiento y no la fe. El racionalismo, y ahí viene para acá. ¿Qué es lo que va a armar la psicología social desde mi punto de vista? La Revolución Francesa. Ese fenómeno social importante de cambio tenía que ser explicado. Y a partir de ser explicado y de la formación de las naciones, los grandes pensadores, que no todos son psicólogos, empezaban a ver cómo era cuando estábamos en bola. Que es estar en bola, no estar 4 personas ahorita en Zoom, sino estar 30, 20, 50. Ustedes no son los mismos, me van a perdonar. No son los mismos cuando están solitos o cuando están en una manifestación, cuando están en el estadio de Seúl haciendo un Goya o una ola. Y a veces se fijaban estos autores en cosas interesantes. Nuestro comportamiento más que racional es emocional. Y las masas son irracionales. Todas estas son las corrientes que estamos más familiarizados en psicología, aunque no todos. Suraya por ahí nos ayudó en un libro donde le preguntamos a los alumnos y profesores de la facultad pues, en qué estaba basado su conocimiento. Y oh sorpresa, la gran mayoría no sabe las raíces filosóficas de su aproximación. Los fisiólogos y los conductistas rápidos dicen, son positivistas y qué. Algunos de sociales son fenomenólogos, pero es difícil que tengan claro en qué está basado el conocimiento de cuál hacen las explicaciones. Y entonces esto tiene que ver con áreas, por ejemplo, la psicología social comunitaria, que se nutre de muchas disciplinas que aparentemente hablan de lo mismo. En fechas próximas estoy en un en un congreso. Voy a hablar en antropología, la relación que hay entre psicología, antropología y psicología, antropología y criminología. Y decía yo, pues entre las rosas y entre las almas hay semejanzas maravillosas. Las tres quieren estudiar al hombre, pero lo hacen diferente. A las tres les interesa la violencia, pero lo explican distinto. El objeto de estudio aquí vale la pena y los métodos para diferenciar a las ciencias. Me parece que son elementos que nos ayudan a la mejor comprensión de lo de las tradiciones. Las tradiciones a nosotros nos costó mucho, pero mucho trabajo. La unidad que tiene que ver con conocimiento. Mete uno a la Gestalt, mete uno a Piaget, mete uno a Vygotsky, mete todo, tal, y ¿dónde está? Los métodos varían, el objeto cambia, sí, pero todos están interesados en la mente, los procesos mentales. Yola también se enfrenta al problema de los clínicos. Los clínicos decidieron que había 3 o 4 corrientes que representaban, son las que ellos saben, lo sistémico, la dinámica y tal. Yo creo que hay más. Sin embargo, son los aspectos motivacionales del comportamiento que están atrás de eso. Así logro entender lo que son las tradiciones. Son estas formas de agrupar, aglutinar la explicación, la forma de investigar y la forma de explicar los fenómenos, y eso nos ha sido de gran utilidad a nosotros. Yo les agradezco su atención y acabo con un chiste que espero no vayan a poner a los autores en ningún tendedero. Son los filósofos Carlos Marx, que dice, quisiera hacer plusvalía para entrar en esa mercancía. Foucault, me gustaría tener control sobre ese cuerpo.
Hegel, tengo la antítesis para esa tesis. Y Platón, mis ojos deben engañar porque estoy viendo perfección. Es una pequeña broma estudiantil, son las 10:42 de la mañana y esa sonrisa que veo en Yola, en Suraya, vale la pena ser tan payaso como lo soy. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Germán. Quiero agradecerte doble porque siempre eres tan interesante en lo que nos presentas, pero además lo haces con divertido, ¿no? Espero que los alumnos también de esa manera pues, aprovechen mejor estas presentaciones. Me olvidé de hacer un agradecimiento y lo hago ahora a medio camino antes de presentar a la maestra Bernal. Porque en realidad estas conferencias las organizamos a partir de un seminario que tenemos ya muchísimos años de realizar, de llevar desde el 2008, saquen las cuentas, para el Seminario de Historia y Filosofía de la Psicología con profesores del sistema de universidad abierta como del sistema presencial. Y bueno, pues ha sido una actividad continua y siempre tratando de aportar algo para nuestros estudiantes. Voy entonces a dar paso a la última presentación, a la maestra Yolanda Bernal. Bienvenida, muchas gracias, Yola, adelante. Ok, gracias, Suraya. Muchas gracias. Bueno, voy a iniciar mi presentación. Agradezco a ver cómo me sale después de la bonita, interesante y hasta simpática presentación de Germán. Bueno, haremos lo que procede. Bueno, pues como Germán comentaba, pues vamos a hablar de los principales enfoques que caracterizan a la tradición psicosomática. Esta es una temática que ustedes ven en la unidad 6, pero que en realidad la tradición psicosomática actualmente abarca muchos más aspectos y no son ajenos los elementos de antropología, filosofía, historia, incluso de la propia medicina. Bueno, aquí adelante, ¿verdad? La que sigue, bien. Bueno, igual que muchas otras tradiciones, se ha abocado al problema de la relación mente-cuerpo. Esta problemática ha impactado casi todas las visiones de la psicología. Destacan la presencia de Descartes, que algunos incorrectamente casi siempre lo plantean como un dualista, que plantea una separación entre mente y cuerpo, pero en realidad él tenía una postura de interacción entre lo corporal y lo mental. Spinoza también aborda elementos de la naturaleza, el pensamiento y sus relaciones con el cuerpo. Que esto en general es digamos, un pilar de la tradición psicosomática, la relación entre lo subjetivo y lo corporal, que después tienen pequeños matices entre el enfoque humanista, el enfoque psicoanalista y el enfoque psicosomático. Pero bueno, vamos a ver ahora el punto de vista de Schopenhauer. Aborda elementos de subjetividad, de irracionalidad, no solo la razón, de voluntad, y destaca la importancia del conocimiento del yo. También, bueno, aborda los aspectos de la apariencia de las cosas, el famoso noumeno kantiano, en donde nos dice que las cosas como tales, pues no las podemos conocer, no es algo accesible a nosotros. Solo vemos las cosas para alguien, para mí, para otro. El sujeto participa y hay una construcción que impacta aquello con lo que está interactuando y entonces solo la cosa para sí. El psicoanálisis se va a un extremo de decir que nosotros tenemos alguna parte, es que me gusta esta partecilla, nosotros tenemos dentro de nuestra visión de nosotros mismos una parte a la que nunca tendríamos acceso. Entonces tampoco es del todo cierto que nos podríamos conocer absolutamente. Bueno. El planteamiento de Nietzsche, también como parte de los antecedentes, ya empieza a abordar cuestiones sobre qué es lo que motiva al inconsciente para realizar en el sujeto ciertos comportamientos. Todo esto del inconsciente después es analizado y de manera mucho más profunda por Freud, pero ya desde Nietzsche habla de la importancia y las relaciones entre lo sexual, los sueños, lo racional y lo personal. Entonces destaca, igual que Freud, que este es un elemento fundacional muy importante en la teoría freudiana contemporánea,
bueno, desde siempre, desde los inicios, las experiencias tempranas. Lo que ahora impacta lo contemporáneo es cómo esas experiencias tempranas van a impactar el funcionamiento de nuestro cuerpo en la actualidad, el que vivamos, cómo lo vivamos. Bueno, Brentano también ya aborda las diferencias entre las ciencias naturales y la psicología. Empieza a oponerse a que la psicología sea considerada como una ciencia estrictamente natural y dice que la psicología debe tener un objeto y un estudio particular. Diferencia entre los fenómenos físicos y entre los fenómenos psíquicos. La psicología, pues, aborda también ya desde una perspectiva genética y descriptiva. O sea, lo importante del funcionamiento genético, pero también la importancia de describir, la ciencia pura sobre lo psicológico. No solamente quedarse en las partes fisiológicas, sino la importancia de lo psíquico. Y empieza pues ya a destacarse lo subjetivo y los límites de la experiencia y de lo experimental. Después, la noción fisicalista también impacta esta tradición psicodinámica y ya nos habla de la relación entre el estímulo sensorial y la respuesta perceptual, diferenciando entre lo que nos llega de fuera y la respuesta que da el sujeto, que está impactando también las relaciones entre placer y displacer, cuestión que llevó a Freud desde 1895 en su proyecto de psicología a abordar esta relación tan intrínseca, tan compenetrada entre lo placentero y lo displacentero. Esto también lleva a retomar un planteamiento de ese momento en donde no todo era susceptible de explicación. Hay cosas, sobre todo los de las ciencias sociales, las ciencias históricas, que solamente pueden aspirar a la comprensión y que la comprensión puede ser incluso mucho más profunda que solamente la explicación. La tradición psicodinámica está conformada por tres enfoques, que es el enfoque humanista, el enfoque sistémico y el psicoanálisis. En realidad, los elementos de las tres se complementan, se compenetran y no se contradicen de ninguna manera. Veamos ahora uno por uno, un poco más en detalle. El enfoque humanista, bueno, pues su nombre lo indica, se ocupa más de lo que le pasa al sujeto humano, trata de alejarse de las ciencias naturales, de las ciencias físicas, y da una perspectiva existencialista y fenomenológica. Sabemos que desde Nietzsche la importancia de la existencia era algo vital en las ciencias sociales. Los postulados básicos que propone es abordar al hombre como hombre, no como otros planteamientos, por ejemplo, el análisis experimental de la conducta, que supone que los organismos, incluido el hombre, están regidos por leyes universales. Entonces, desde ese planteamiento, pues es completamente legítimo trabajar con ratas, palomas, monos, lo que sea. Aquí este planteamiento dice no, el hombre debe ser visto únicamente a partir del hombre. Y el hombre en su contexto humano, no un hombre aislado, el hombre social, el hombre no existe más que en contexto humano. Freud diría el hombre solo es construido por el hombre no es hombre hasta que otro hombre lo hace hombre, porque nace siendo un organismo y para ser un sujeto, para tener esa cualidad subjetiva, implica una interacción con el otro. Destaca también la importancia de la conciencia, de estudiar en el hombre los elementos conscientes. Después hay quien más, Freud, por ejemplo, destaca lo inconsciente, pero aquí el enfoque humanista dice, hay que reconocer que el hombre es consciente, sabe lo que hace, el hombre elige, el hombre tiene propósitos, tiene intenciones y además es creativo. Entonces, este enfoque humanista trata de alejarse de los enfoques fisicalistas predominantes desde el siglo XIX. Luego pasamos al enfoque sistémico. Bueno, como el nombre lo dice, pues sí trata de ver todo a partir de un sistema en donde los elementos interactúan, hay una estructura que tiene elementos que se compenetran. Este enfoque estructuralista que impactó a todas las ciencias sociales, incluida la psicología, mucho en la filosofía, mucho en la sociología, en la economía. En la psicología nos genera toda una teoría
que cuando nosotros éramos chiquitos, lo cual quiere decir hace mucho, mucho, mucho tiempo, la Gestalt era un enfoque estructuralista que aparecía como una de los grandes enfoques de la psicología. No como ahora lo vemos como antecedentes o aspectos filosóficos, sino era una teoría tan importante como el psicoanálisis, como lo conductual, como lo social, etc. Entonces, el estructuralismo impacta mucho este enfoque sistémico y, al igual que la Gestalt, pues hace el planteamiento súper conocido por todos, bueno, esperamos que lo tengan muy claro todos nuestros alumnos, que el todo es diferente a la suma de las partes, que no es una colección, que el hecho de interactuar algunos elementos con los otros da un resultado completamente muy diferente. Entonces, esto fue planteado dentro de el enfoque de los sistemas. Bertalanffy es un autor destacado. Y también da lugar a la terapia familiar muy conocida, muy aplicada, muy utilizada por Minuchin. Ackerman también habla de la influencia de los factores tanto genéticos como psicosociales. O sea, no solo el sujeto en sí mismo, sino el ambiente social y los aspectos psicológicos que están impactando esas interacciones. Bueno, se habla de una interacción dialéctica y dinámica y que los conflictos se dan entre las personas, que no solamente hay conflictos interpersonales, sino que también hay conflictos intrapsíquicos del propio sujeto que van a impactar, obviamente, las relaciones con los otros. Orsomenyi, Bower y Bateson trabajan todo esto y nos hablan de una perspectiva multigeneracional. O sea, no solamente somos los que estamos ahí en ese momento interactuando con otros, sino que nuestras generaciones, nuestros principios, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros valores van a estar impactando. Esto es algo transgeneracional. Freud plantea que lo sepamos o no lo sepamos, hay cosas de nuestra herencia que lo hemos aprendido culturalmente en la interacción y no nos lo han enseñado, de alguna manera lo está presente y se hace presente a través de las generaciones. Utilizan también, pues, los elementos de la cibernética y de la comunicación para decir la importancia de lo que se dice aún sin palabras, lo que son los metamensajes, lo que todos sabemos, lo que decimos sin abrir la boca o lo que decimos justamente cuando no decimos, y todos la elocuencia de los silencios y todas esas cuestiones que rodean el lenguaje y que se llaman los metamensajes en las interacciones. Bueno, tenemos también a De Ávila y Jackson y a Erickson, que nos hablan de los elementos subterráneos en esa comunicación familiar, o sea, la importancia del contexto, el doble vínculo. Uno puede tener un vínculo muy intenso con una persona, pero también con la otra, la homeostasis, cómo la interacción o el espacio va impactando a todos, y bueno, la diferencia entre lo que ya mencionamos, entre el lenguaje verbal y no verbal, porque antes solamente valía el lenguaje verbal, empieza a destacarse la importancia de lo que se dice sin decir. Después tenemos ya pues el enfoque psicoanalista, que por eso Soraya decía que yo iba a hablar del psicoanálisis, porque en realidad es uno de los 3 enfoques que conforman la tradición psicodinámica, aunque ciertamente, según yo, sí es el enfoque más trascendente de esta tradición psicodinámica y la, digamos, espectacular producción y presencia de nuestro querido Freud, ¿no? Bueno, mi querido, lo forno de todos. Los antecedentes los tenemos pues igual en la física del siglo XIX, que impactaba todo saber científico, filosófico que se producía. Está un punto de vista empirista, positivista, experimental, con el que Freud empieza a abordar, pero a partir de reflexiones filosóficas que compartía con Brentano, por cierto, pues empieza a dudar de que las ciencias naturales nos vayan a dar cuenta de todo lo que le pasaba a sus pacientes histéricas con las que trabajaba, ¿no? Schopenhauer, bueno, dice que hay que tomar interés por el sufrimiento humano, no solamente el comportamiento, sino que hay algo importante en la existencia que es el sufrimiento y que él plantea que no ha sido abordado con toda la profundidad que debiera. Breuer también es parte de los antecedentes de este enfoque psicoanalista. Tenía su paciente,
de las consentidas, que era Ana O, y con ella trabajaba aspectos de neurosis y de histeria, a través de sacar esto en un estado hipnótico, de catarsis, lo que decimos, ahí voy a hacer catarsis, voy a sacar algo que tengo ahí guardado. Sin embargo, se dio cuenta que las experiencias tempranas eran impactantes, eran determinantes, y que definitivamente el laboratorio, porque empezó a trabajar con células X, Y, células, hacer un esquema un poco fisiológico del comportamiento subjetivo, pero no le resultaba. Entonces comprendió, tomó la decisión de que el laboratorio le era insuficiente, que prefería el diván, y se fue a trabajar mejor aspectos sobre el consultorio, donde tomaba en cuenta aspectos antropológicos, culturales, subjetivos y generacionales. Sin embargo, pues se dio cuenta que él, para empezar, no era ningún buen hipnotizador, que no todo lo que le pasa a un sujeto puede ser susceptible de hipnotizarse, y que ni a todos los sujetos los podía hipnotizar. Entonces dijo, definitivamente creo que no es el camino, el método que me sirve, y prefiero la asociación libre. Ponemos a un sujeto en un diván y definitivamente que nos diga lo que quiera. Eso que quiera va a tener mucho que ver con las cuestiones que le están ocupando o desocupando o angustiando, o todo su estado subjetivo. Es más fácil de salir cuando uno le dice, pues dígame lo que quiera. ¿Pero de qué le hablo, doctora? Pues de lo que quiera. O sea, ese lo que quiera, pues va a decir muchísimo de su estado personal o de la situación por la que atraviesa, ¿no? Y también recurre a un método que le sirvió muchísimo, a mí me gusta también, que es la interpretación de los sueños. O sea, los sueños siempre están atravesados por el inconsciente, por nuestros deseos o por nuestros temores, por algo fuerte de nuestra carga subjetiva que se va a hacer presente, ¿no? Nota también en esto del trabajo con los pacientes, se da cuenta de que se va conformando una relación intensa entre el médico y el paciente, y que entonces el paciente, más de las veces, encuentra a alguien en el terapeuta o en el analista, y a eso se le llama transferencia, ¿no? Pero también existe la otra parte, o sea, también el analista, el médico, doctor, psicólogo, como le quieran llamar, también encuentra en ese otro sujeto con personas o personajes o circunstancias con las cuales se identifica. Se da cuenta también que hay una resistencia para tocar puntos álgidos, puntos complicados, que el sujeto, todos tendemos a reprimir algo que nos angustia muchísimo, porque pues, tampoco podemos vivir en la tragedia permanentemente, y que bueno, todo esto tenía que tener una lectura, una formación en la clínica, en la filosofía, y entonces Freud era una persona que leía muchísimo, ¿no? Y se dio cuenta que todo lo que estaba pasando en la clínica tenía que ser interpretado en la teoría, pero a su vez todo lo que él iba reflexionando en teoría tenía que tratar de encontrarlo en la clínica, ¿no? Entonces se encuentra esta relación inseparable entre teoría y clínica, que luego nuestros alumnos muy fácilmente olvidan y rápidamente se quieren ir a la clínica sin tener clara la teoría, ¿no? Bueno, con respecto a las pulsiones, a lo que nos mueve, a lo que pulsa, a lo que está queriendo salir, queriendo expresarse, era muy reconocida la pulsión de vida, todo el mundo buscaba un instinto para defenderse, lo que sea, pero Freud llega y plantea algo un poco más escabroso, pero real, que no solamente existen pulsiones de vida, sino también pulsiones de muerte. Hay quien propositivamente busca la muerte, busca hacerse daño. Hoy tenemos una incontable cantidad de padecimientos, de anorexia, autolesiones, alteraciones psicosomáticas que tienen que ver con la pulsión de muerte, ¿no? Que no es algo tan ajeno, no es como si los sujetos solamente buscáramos la vida, es parte de la naturaleza humana también esta parte oscura, ¿no? Como dijera Nietzsche, todo lo oscuro, tenebroso, escabroso, nos es perfectamente humano. Bueno, plantea primeramente una forma de abordar estos estudios y dice, hay un inconsciente
algo que es un poquito atrás de la conciencia, que se llama preconsciente, y la conciencia, que ya nos lleva a la interacción con el mundo. Pero posteriormente dice, no, no me es suficiente, creo que prefiero plantearlo desde otra perspectiva. Hay algo, una pulsión fuerte por sacar lo impulsivo, lo instintivo en el sujeto, sin pensarlo, bueno, que pulsa por salir, y hay un super yo que nos lleva a tener una idea de cómo nos gustaría ser, o sea, un ideal del yo, pero que también hay un yo ideal, que es el cómo yo puedo funcionar mejor en la situación en la que me encuentro, que a lo mejor no es el ideal del yo, pero que en ese momento es un yo ideal. Y está una parte mediadora que equilibra estas demandas funcionales, a veces un poco sin control, que tienen que ser reprimidas, y un super yo que está también reprimiendo, no permitiendo todo lo que uno quisiera, y hay un yo que funciona entonces como el mediador. Bueno, yo considero, y pongo esta frase aquí porque es importante que nuestros alumnos no tomen las opiniones a la ligera, que muchas veces hacen, acusando al psicoanálisis de una visión, todo lo quiere explicar a partir de la sexualidad. Para empezar, la sexualidad no es entendida como la entiende el sentido común, sino no se reduce a la genitalidad. La sexualidad tiene que ver con lo afectivo, con lo corporal, con lo subjetivo, con lo cultural y con muchos elementos más. Entonces, es una visión mucho más amplia de la sexualidad que la que muchas veces en algunos medios o algunas afirmaciones han señalado. Finalmente, vamos a hablar de cómo estos grandes enfoques han impactado la psicología y todavía hoy en día, por fortuna, tienen trabajos bastante fructíferos. El enfoque humanista, bueno, los aspectos humanos, no solamente en la educación sabemos la importancia de, por ejemplo, en la materia paradigmas psicológicos de la educación están los grandes enfoques, el conductual, el cognitivo, el vigotskiano, etcétera, pues está la parte del enfoque humanista donde la importancia del estado anímico, de la situación por la que atraviesa el estudiante, el que está queriendo aprender, ¿no? Y en la clínica, bueno, pues sobra decir la importancia de lo humano en las alteraciones o en los estudios que se quiera llevar a cabo. El enfoque sistémico ha tenido un gran impacto, pues casi en todas las áreas de la psicología, que nosotros, solo por cuestiones, yo creo que didácticas, separamos. Sabemos que la realidad no es así. Tenemos el enfoque social, educativo, organizacional, clínico, social, pero en realidad casi todos los procesos tienen que ver con elementos organizacionales, sociales y educativos. La importancia de lo sistémico en las organizaciones, identificarse con la empresa, lo social, la importancia de formar grupos, y no de manera aislada, sino ahí hacer una organización en donde haya alguien, un líder, haya ciertas dinámicas que rijan al grupo y demás. En la educación, este enfoque sistémico se ha aplicado a través del análisis basado en problemas, que es, vamos a un contexto real, viendo el sistema en el que se encuentra, y desde allí podemos llevar a los estudiantes al abordaje de un problema de una manera más completa. Y bueno, el enfoque psicoanalista, pues, su impacto en la salud y en la clínica, en lo psicosomático, cada vez con más fuerza, pues nos habla de la relación entre las emociones y nuestro funcionamiento corporal, ¿no? Y cada vez más se sabe que los cánceres y una serie de cosas tienen mucho que ver con la idea que tenemos de nuestro cuerpo y con el funcionamiento que tenemos de nuestro cuerpo, de cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. Todo eso da trastornos o conocimientos sobre lo psicosomático, ¿no? Las experiencias corporales tempranas y el cuerpo están dando cuenta de muchos, pues, trastornos o posturas narcisistas. El narcisismo de suyo no es malo, o sea, es, ay, eres un narcisista, como, me acuerdo cuando estaba, muy frecuentemente hablaba de narcisismo delante de mis hermanos y me le quedaba mirando, en particular a uno de ellos. Entonces, todo narcisismo de quererse a sí mismo es bueno. O sea, hay un narcisismo yoico, pues hay un narcisismo, pero también hay un narcisismo de objeto. O sea, también tengo que aprender a querer al otro, y eso me lo enseñan en mis experiencias tempranas, ¿no? O sea, no solo recibo caricias, miradas amorosas,
impactos corporales, etcétera, sino que también me pide el otro una interacción de regreso. Entonces, el narcisismo puede ser de objeto, el cual es, y yoico, tiene que ser de ambos, y solamente es yoico si lleva a trastornos narcisistas, en donde hago todo hasta quererte porque de esa manera me quiero. Bueno, y en la educativa, pues no podemos negar el impacto, la importancia que han tenido en la teoría del desarrollo las etapas propias que explicó, planteó Freud para el desarrollo de la personalidad, oral, anal, fálica y genital. Bueno, pues este fue tan solo un panorama general de lo que plantea la tradición psicodinámica. Ya ustedes lo verán con mayor detalle cuando revisemos estas unidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Yola. Estamos, bueno, pues ya concluyendo las presentaciones. Les pido si hay comentarios, yo estoy también siguiendo por YouTube la transmisión. Si hubiera algún comentario para Germán, para Yolanda, pues con mucho gusto aquí lo transmitimos y lo comentamos. Entonces, hasta el momento no hubo uno para mí hace ratito y ya pues lo contesté por el chat. Vamos a dar unos minutos brevemente para ver si nos llega algún otro comentario. Bueno, yo de todas maneras por ahora les agradezco mucho la participación, Germán, Yola. Me da mucho gusto que hayamos podido tener la actividad, aunque estemos en este día tan confuso en la facultad, en la universidad, ¿no? Con esta historia. Un chiste de que, oye, ¿no sabes por qué no estamos teniendo actividades? Chincheramente no lo sé. Pero yo realmente creo que allí hubo alguna cosa extraña, ¿no? Sí, algo más. Una infestación así en toda la universidad. En fin, pero bueno, ya pasará la época electoral. O no es electoral, esta es de designación, ¿verdad? Designación. De rector, en la que ya estamos casi. Y después de la resignación. Primero designación, luego resignación. Así es. Así es. es. Y luego resignación. Bueno. Pues no hay, sí tenemos asistentes, incluso nos saludan desde Paraguay, además tenemos participantes o asistentes, pero no hay alguna otra pregunta. Yo les agradezco mucho. Igual tienen nuestros correos. Sí. Así verlos. Y también les comento a quienes nos están siguiendo generalmente lo ponen en la página del SUA, están las ligas y también lo tendremos pues en nuestros materiales. Entonces, pues nos despedimos aquí y les agradecemos mucho. Jorge nos saca de YouTube y ya nos quedamos en nosotros aquí comentando. Muchas gracias, Uraya, muchas gracias, Germán. Siempre que bueno que gracias. Podamos continuar con esta actividad un tiempo más. Ok.